Hola, en este video vamos a realizar un problema de movimiento relativo, ¿ya? Vamos a dar paso a la lectura del enunciado. Nos dice que una partícula A, que es esta que tenemos acá, se lanza con un ángulo de 37 grados en el plano XZ, con una razón de cambio, es decir, con una rapidez de 33,24 metros por segundo desde el origen de coordenadas, como se muestra en la figura. En el mismo instante, una partícula B parte del reposo desde la posición mostrada con una aceleración angular de pi medios radianes por segundo al cuadrado en sentido antihorario. Por tanto, este va a ser el sentido de giro que va a adquirir nuestra partícula B, ¿ya? Describiendo una circunferencia que tiene 3 metros de radio y que está situada en el plano IZ, ¿ya? Por tanto, el movimiento de la partícula A va a estar situado en el plano XZ y el movimiento de la partícula B va a estar situado en el plano IZ, ¿ya? Cuando el cuerpo A alcanza su altura máxima, hay que determinar la posición relativa de la partícula A con respecto a la partícula B. Y en el apartado B nos piden la velocidad relativa de la partícula B con respecto a la partícula A, ¿ya? Para realizar este problema, bueno, vamos a considerar de que la partícula A se mueve en el plano XZ y va a adquirir un movimiento de tipo parabólico porque la aceleración de gravedad está actuando en el eje Z negativo, ¿ya? Bueno, vamos a pasar entonces a dar resolución a este problema y para ello vamos a escribir los datos que nos dan para la partícula A que tiene movimiento parabólico, ¿ya? Aquí anotamos el ángulo, vale 37, la rapidez inicial de esta partícula que vale 33,24 metros por segundo, la aceleración de gravedad que la vamos a aproximar por un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, y esta partícula inicialmente se encuentra en el origen, por tanto su posición inicial en el eje X, en el eje Y y en el eje Z vale 0, ¿ya? La velocidad, dijimos que esta partícula se iba a mover en el plano XZ, por tanto va a tener solamente componente en el eje X y va a tener esa velocidad componente en el eje Z. Así que aquí sería la rapidez por el coseno de 37 en el eje X y en el eje Z sería la rapidez por el seno de 37. Aquí lo tenemos, lo que nos da, haciendo los cálculos, este vector velocidad inicial. 26,55, 0, no tiene componente la velocidad en el eje Y, y 20,004 en el eje Z. Los datos para nuestra partícula B son los siguientes, ¿ya? Inicialmente le vamos a suponer que se encuentra en el punto B, por tanto vamos a tomar como origen de posición angular, es decir, θ 0 igual 0, justo en ese punto. Aquí lo tenemos, ¿ya? Nos dice que parte desde el reposo, ¿no? Por tanto, vamos a considerar que su rapidez angular inicial vale 0. ¿Ah? Nos dan también como dato la aceleración angular que adquiere esta partícula, que es de pi medio radianes por segundo al cuadrado. Sabemos además como dato del problema que el radio de esta circunferencia que describe es de 3 metros, ¿ya? Ojo que aquí nos están dando como dato también que la distancia existente entre este punto y este es de igual al radio, por tanto es igual a 3 metros. Sabemos, de acuerdo a eso, que la posición inicial para nuestra partícula B es de 0 en el eje X, 6 metros en el eje Y, y tiene un valor de Z0 igual a 0. Como nos están solicitando tanto las posiciones relativas de un cuerpo con respecto al otro y la velocidad relativa de un cuerpo con respecto al otro cuando la partícula A alcance su altura máxima, entonces para nuestro problema es muy importante calcular el tiempo que tarda la partícula A en alcanzar su altura máxima. Sabemos que cuando en su movimiento parabólico en el plano XZ, nuestra partícula alcanza la altura máxima, en ese instante su velocidad va a ser igual
a 0, ¿ya? Por tanto, esa velocidad en el eje Z se ve afectada por la aceleración de gravedad. Recordemos que este es un vector que está contenido en el eje Z. Por tanto, sabemos que esa velocidad final en el eje Z vale 0 y es igual a la velocidad inicial en el eje Z menos la gravedad por el tiempo. Esto nos sirve para calcular el tiempo. Por tanto, colocamos la componente de la velocidad inicial en el eje Z y dividimos entre la aceleración de gravedad. Esto está en metro por segundo, esto en metro por segundo al cuadrado, así que aquí sobrevive el segundo como unidad y nos da para un tiempo de 2 segundos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Para ese tiempo que ya es conocido para nosotros, tenemos que calcular la posición relativa de A con respecto a B, que viene definido como el vector posición de A menos el vector posición de B para ese tiempo. ¿Ah? De manera similar, la velocidad de v en este caso con respecto a va a ser la velocidad que tenga la partícula b a los 2 segundos menos la velocidad que tenga la partícula a los 2 segundos de movimiento. Por tanto, vamos a calcular tanto el vector posición de la partícula A, que es un vector que va desde el origen hasta el punto donde se encuentra la partícula A los 2 segundos, y vamos a calcular también el vector velocidad de la partícula A. Para ello, nosotros sabemos que en el eje X no se ve afectado por la aceleración de gravedad, así que es como si tuviera un movimiento rectilíneo uniforme y utilizamos la ecuación para el eje X, que nos dice que es la posición inicial de la partícula A, que vale 0, más la velocidad inicial en el eje X para la partícula A por el tiempo transcurrido, que son 2 segundos. Ya reemplazamos los valores numéricos que los teníamos antes de los datos y nos da una posición en el eje X de 53,1. Sabemos que en el eje Y, como se mueve en el plano XZ, en el eje Y no tiene componente. Ahora, el eje Z sí que se ve afectado por la aceleración de gravedad, así que esto adquiere el aspecto de la ecuación de lanzamiento vertical y caída libre, pero en este caso para el eje Z, ¿ya? Entonces, esta es la posición inicial en el eje Z, que es nula, más la velocidad inicial en el eje Z para la partícula A por el tiempo transcurrido, menos un medio de la gravedad por ese tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores numéricos y nos da un valor de 20 metros. Por tanto, ya conocemos las componentes de ese vector posición de la partícula A. Aquí lo tenemos, ¿ya? Si quisiéramos conocer ahora el vector velocidad de la partícula A, sabemos que la velocidad en el eje X permanece constante, así que es igual a la velocidad inicial, 26,55, aquí faltó la unidad metros por segundo. En el eje Y no tiene componentes y en el eje Z sí que lo tiene, que será la velocidad inicial en el eje Z menos la gravedad por el tiempo. Calculamos eso y justamente nos da un valor de la velocidad en el eje Z igual a 0, lo cual ya sabíamos. Era justamente la condición que utilizamos para calcular el tiempo igual a 2 segundos. Así que ese vector velocidad de la partícula A nos da 26,55,0,0. Ya tenemos, por tanto, estos dos vectores, posición y velocidad, para la partícula A. Vamos a realizar lo mismo, pero con la partícula B. Acá tenemos nuestra partícula B, que se encuentra inicialmente aquí en este punto y luego adquiere un movimiento circular en sentido antihorario, y tenemos que evaluar a cuánto equivale ese desplazamiento angular que nuestra partícula ha realizado durante los 2 segundos de tiempo. Esos 2 segundos, recordemos que era el tiempo que tardaba la partícula A en alcanzar la altura máxima, ¿ya? Por tanto, colocamos acá la ecuación para el movimiento movimiento circular uniformemente acelerado, reemplazando los valores de velocidad angular inicial y el valor de la aceleración angular. Reemplazamos los valores, reemplazamos el tiempo de 2 segundos y nos da pi radianes por segundo. Pi radianes por segundo, pi radianes, y corresponde a un ángulo de 180. Por tanto, nuestra partícula que parte de aquí y tiene un sentido antihorario, al describir pi radianes o 180, queda justamente ubicada en este punto de acá. Y esto que tenemos aquí en naranja es el vector velocidad tangencial o rapidez, cuya magnitud es la rapidez de la partícula, ¿ya? Por tanto, las componentes del vector posición de la partícula B, tenemos que no tiene componente en el eje X, tiene componente en el eje Y, que son 6 metros, y tiene componente en el eje Z,
que sabemos que como el radio es 3, tenemos 3 más 3, la componente en Z es igual a 6 metros, ¿ya? Este sería el vector posición, es el vector que va desde el origen hasta este punto en cuestión, ¿ya? Ahora, para poder conocer la rapidez que tiene la partícula, necesitamos conocer la velocidad, la rapidez angular que ha adquirido. Y esa rapidez angular la calculamos como la rapidez angular inicial, parte del reposo, más la aceleración angular por el tiempo. Reemplazamos los valores numéricos, pi medio por 2, se nos va a 2,2 y nos queda pi radianes por segundo, ¿ya? Para hallar la rapidez, multiplicamos el radio por esa rapidez angular y nos queda 3 por pi. El problema nos dice que sustituyamos pi por el valor de 3, así que 3 por 3 nos queda igual a 9. Utilizan el valor de 3 como una aproximación a la unidad, ¿ya? Así que si este vector como tal lo trasladamos hacia el origen, vamos a ver que solamente tiene componente en el eje Y y tiene componente negativa porque es punto hacia la izquierda. Así que nos queda 0, menos 9,0 las componentes del vector B, ¿ya? Esto como trío ordenado. Si quisieran escribirlo utilizando los vectores unitarios I, J, K, tendríamos que la velocidad del vector en B como vector es igual a menos 9 J, vector unitario J, ¿ya? Por tanto, tenemos la posición de la partícula A, la posición de la partícula B, la velocidad de la partícula A, la velocidad de la partícula B y estamos en condiciones de calcular la posición relativa de la partícula A con respecto a la partícula B, que es la posición de A menos la posición de B. Así que reemplazamos los valores de posición de A y el valor de la posición de B y procedemos a la resta por componentes, ¿ya? El resultado de esto nos da 53,1 menos 6 y 14, ¿ah? Y escribiéndolo utilizando los vectores unitarios nos queda de esta manera. Luego procedemos a calcular el vector velocidad de la partícula B con respecto a la partícula A, ¿ya? Para ello restamos el vector velocidad de B, le restamos el vector velocidad de la partícula A, ¿ya? Escribimos los valores obtenidos anteriormente, velocidad de B y el valor obtenido para la velocidad de A, dándonos como resultado este vector, ¿ya? Que si lo escribimos utilizando los vectores unitarios nos da menos 26,55i menos 9j, ¿ah? Más 0k nos daría 0, así que no lo escribimos. Obviamente este vector posición, su unidad está en metro, y este vector velocidad, su unidad está en metro por segundo. Damos por finalizada la resolución de este problema.